La inteligencia artificial promete revolucionar el mundo, pero ¿a qué costo? Desde sus inicios hasta hoy, su poder crece sin control. ¿Nos salvará o nos esclavizará? Su evolución nos fascina y nos aterra a partes iguales. ¿Hemos abierto la caja de Pandora? Para analizar todas estas cuestiones nos acompañará un experto, Pedro Uría Recio. Y entonces lo que hizo esa IA fue copiarse a sí misma en otro servidor, lo cual es un instinto de supervivencia. Pedro Uría Recio es un referente global en inteligencia artificial y transformación digital, con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales. Pedro Uría Recio fue directivo de McKinsey y en la actualidad es director de inteligencia artificial de un gran banco asiático. ¿Se podría corromper una IA? Sí, claro. ¿Qué ocurriría con el empleo si empiezan a desplazarnos los robots a los humanos? ¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Que si alguien crea superinteligencia, podría matarnos. ¿Cuáles son sus posibles consecuencias utópicas y distópicas? ¿Y quiénes serán los más afectados? Están controladas por muy pocas empresas y esas personas que controlan las empresas pues tienen intereses. ¿Cómo transformará la economía, la política, la cultura y el mundo laboral? Tienen fábricas que se llaman fábricas oscuras, en donde no hay luz porque no hay gente, porque son todos robots. Pedro Uría Recio es autor de un libro que se ha convertido en un bestseller en Estados Unidos, Francia y Alemania. Entonces la superinteligencia sería algo que supera la capacidad humana, muy por encima de la capacidad humana en todas las actividades que te puedas imaginar. Yo creo que dentro de muy poco vamos a tener películas completas que van a estar hechas con IA. La conversación con Javier Rubio Doncé. Bueno, hoy tengo el placer de tener conmigo a un experto en inteligencia artificial. Yo soy un amante de la inteligencia artificial, por eso estoy muy contento de tener conmigo a Pedro Uría Recio, que ha escrito este libro muy interesante, Cómo la IA transformará nuestro futuro. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer venir contigo. Bueno, inteligencia artificial, ¿utopía o distopía? Yo creo que tiene las dos. Yo creo que va a ser una utopía para algunas personas, parte del tiempo, y también va a ser una distopía para otras personas. O sea, al mismo tiempo vamos a estar en ambos extremos. Depende de quién seas, te podrá ir mejor o te podrá ir peor, claro. Mira, quería ver contigo, te he avisado antes, un vídeo, y si quieres luego lo comentamos. Lo voy a poner aquí. Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una Edad Media, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. Fíjese usted que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, cualquier persona, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién Cervantes, y no apriete la tecla. Bueno, ¿qué te parece el vídeo? Bueno, aquí hay muchísimo que comentar. Si quieres podemos empezar por esto que dice sobre que la inteligencia artificial se ocupará de entretener a la gente, no de conseguir su felicidad, sino de entretener a la gente, ¿no? Empecemos por ahí y luego vamos tirando, ¿no? Porque hay tantísimas cosas que comentar. Porque este tema de entretener a la gente está de muy actualidad. Porque Elon Musk, el modelo Grok, que es el modelo de Elon Musk, tiene unos avatares que acaban de salir, que es una chica vestida de criada japonesa, no sé si lo has visto. No lo he visto todavía. Bueno, pues tienes el modelo de lenguaje que le puedes escribir y puedes hacer preguntas, pero también puedes hablar con él. Sí. Y tiene un avatar que tú le puedes poner en tu teléfono, lo puedes tener en tu ordenador, y es una chica
japonesa, de un dibujo animado de una chica japonesa. Una de las cosas que está diciendo Elon Musk es que va a ser posible comprar accesorios para esa chica, comprarle ropa, etcétera, etcétera. Eso es para crear dependencia, ¿no? Sí. Del mismo modo, Facebook lanzó muy recientemente unos chatbots que tú puedes hablar con ellos en Facebook, ¿no? Y los más utilizados de esos chatbots son una chica rusa, una madrastra sexy y una señora mayor también sexy. Entonces, se ve claramente que hay, pues yo te diría, Grok y Facebook que están entrando en ese mercado de tener una IA que está conectada a ti personalmente y no está conectada a ti personalmente en el mejor modo en el que vaya a sacar cosas positivas de ti, sino que te está sacando adicción. Sí. ¿Vale? ¿Qué más? Existe gente que tiene novios y novias de IA, lo cual es... a mí me parece que es una locura. Pero hay existe. gente ya enamorándose de las inteligencias artificiales. Hay grupos de Reddit, Sí. de yo tengo un novio de IA o yo tengo una novia de IA. Hay grupos de Reddit. Sí. Y en yo tengo una novia de IA hay unas cuantas miles de personas. Y en yo tengo un novio de IA, que eso es para chicas, hay millones de personas que están en ese grupo de yo tengo un novio de IA. O sea, como la película Her. Como la película Her, pero al revés. Porque lo que parece ser es que son las chicas las que más se están interesando, al menos ahora, en tener una relación con una IA, que es lo contrario de la película. Pero bueno, entonces yo creo que desgraciadamente es posible que entremos en una IA que vaya a continuar lo que las redes sociales ya están haciendo, que es engancharte con cosas tontas como el TikTok, vídeos tontos, pero ahora lo tienes en una IA. Además, si unes eso a la publicidad, pues es peor. Pues es peor porque vas a tener una IA que estaría interesada en recomendarte ciertos productos por algún motivo, ¿no? Yo, por ejemplo, he venido aquí a Madrid y he cogido un vuelo de una aerolínea. Bueno, lo podría haber comprado con una IA, pero a lo mejor la IA me recomienda esta aerolínea o otra aerolínea porque tiene una comisión y cosas de estas, que esto ya existe. Hay un buscador de IA que se llama Perplexity, que tú puedes hacer preguntas, es como si fuera Google, sí, y te da resultados, pero estás haciendo preguntas en lenguaje normal, que también lo puedes hacer en Google, por cierto, sí, pero bueno, pues Perplexity tú le pides que quieres comprar una televisión y te dice, pues bueno, pues esta televisión es muy buena, puedes comprarla en este link. Y Perplexity se lleva una comisión de ese link, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de entretener a la gente y de no educarles, y podríamos hablar porque la inteligencia artificial es muy útil, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas en una empresa, pero existe una vertiente de hacer a la gente más tonta continuando la tradición, si lo queremos llamar así, de las redes sociales como TikTok y Facebook, ¿no? Y teniendo en cuenta que Facebook es un actor importante en IA, pues desgraciadamente yo creo que vamos a seguir ese camino. Y Elon Musk está haciendo lo mismo también en Grok, que me parece muy negativo. También ha habido polémica sobre IAs de Facebook y de Elon Musk para niños. Ha habido polémica también con Elon Musk sobre IAs con las que puedes hablar de sexo. Normalmente en una IA tienes capados ciertos temas, pero Elon Musk no los ha capado. Entonces, bueno, hay cosas buenas, pero el tema de la manipulación subliminal, creando IAs que tienes un vínculo emocional con ellos, desgraciadamente es una realidad, va a ser una realidad muy fuerte. Esto también me recuerda, hablas de ello en el libro, del mito de Pigmalión, el mito de Pigmalión y Galatea. Sí. Es un mito de las metamorfosis de Ovidio, del siglo I después de Cristo, y bueno, esto se empieza a parecer a lo que veíamos ahí. Bueno, esto es un mito de la mitología griega. Para quien no lo sepa, Pigmalión construyó una escultura llamada Galatea que se enamoró de ella y acabó cobrando vida. Esto, la robótica y la inteligencia artificial ya nos empiezan a permitir este tipo de cosas. Y hay robots
sexuales que aparecen en la película. Yo no sé si te acuerdas, la película del año 2000 o así, de Steven Spielberg, que se llama AI, Sí. en donde al principio de la película aparecían robots sexuales que eran gigolos. Sí. Esto es una realidad también. Y viene a costar entre 3.000 euros, uno de baja gama, a lo mejor fabricado en China, y 50.000 euros si quieres una cosa de muy alta gama. Pero esas cosas tan locas Sí, existen. Y hay gente que en Japón, bueno, que se casan con robots. Y es... bueno, no creo que sea la mejor cara de la inteligencia artificial, pero es algo a lo que podríamos llegar. Uno de los temas que trato en el libro con mucho detalle es el transhumanismo, ¿no? Y esto es una cara del transhumanismo. Volviendo a Elon Musk y a los peligros de la inteligencia artificial, porque yo tengo la sensación de que Elon Musk es el más políticamente incorrecto y por ejemplo, Grok me da la sensación de que tú le pides cosas y te da más resultados o te da menos censura que otras inteligencias artificiales, tanto en imagen, que puedes pedirle barbaridades y muchas veces te las hace la imagen, o también en el chatbox de Grok puedes hacer este tipo de cosas. ¿Las inteligencias artificiales tienen sesgos y deberían ser más políticamente incorrectas? ¿Cómo ves tú el panorama? A ver, sí, las inteligencias artificiales pueden tener sesgos. Recuerda que las inteligencias artificiales están controladas por empresas, están controladas por muy pocas empresas. Podemos hablar de cuáles son. En Estados Unidos hay 4, una en Europa, en China hay como 4 también. Están controladas por muy pocas empresas y esas personas que controlan las empresas pues tienen intereses. Y estamos hablando de la publicidad, entonces ese sesgo entra. Elon Musk, además, es un político. Entonces, claro, es... Por eso, una de las cosas que digo, cuáles son las cualidades que debe tener una persona o que debe tener un estudiante, un joven, en el mundo del futuro con la IA, una de las cosas que digo es pensamiento crítico, no te debes dejar llevar por lo que te diga la IA, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, sí, las inteligencias artificiales tienen un sesgo. Y no solamente eso, en ocasiones cometen errores. Una de las cosas que tiene Grok, en X, en Twitter, es que cuando tú escribes una cosa en Twitter, le puedes taguear a Grok y entonces Grok te va a verificar si lo que tú estás diciendo es cierto o no es cierto, ¿no? Y podrías ver que eso pues, es algo positivo, pero en muchas ocasiones pues, Grok se equivoca porque estos modelos de todos modos alucinan y hubo una polémica con Elon Musk, una de tantas, ¿no? En la que pues el bot de X se equivocó en ciertos temas muy políticamente incorrectos y entonces empezaron a investigar y tal, y alguien hackeó, alguien de dentro mostró cuáles eran los logs que había, que había hecho el sistema de pensamiento, el sistema de razonamiento del LLM, y apareció una de las cosas que decía no criticar a Elon Musk, ¿no? Y ese era un filtro que tú tienes, pues el modelo está pensando, pero tiene este filtro para no poder criticar. Y Elon Musk dijo que no había sido él, y al final le echaron a unas personas por ese tema, pero sí, efectivamente, la inteligencia artificial puede tener sesgos, ¿no? Y la cuestión es... ¿Cómo consigues una inteligencia artificial que sea neutra? Es que es posible que algo sea neutro, realmente, ¿no? Eso es un tema bastante grande. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial? ¿Cómo ves, por ejemplo, el año 2030? Es muy difícil hablar de fechas. Y una de las cosas que intento hacer en el libro... el libro, por cierto... Para el que no lo sepa, el libro tiene 2 partes. Explico la inteligencia artificial
de una manera que intento que sea fácil de entender para la gente y la explico de manera histórica, explico las cosas tal y como han pasado, ¿no? Y tomo antecedentes en Grecia, porque hay muchos mitos que nos recuerdan muchísimo a la inteligencia artificial, Sí, ¿no? esa parte me gusta mucho. Y luego voy hablando pues cómo se hicieron los algoritmos, etcétera, etcétera, desde Grecia hasta ahora, pero mucho, sobre todo fijándonos en el siglo XX, ¿no? Y en las últimas décadas. Y de una vez que llego a la actualidad, pues yo me quedé como, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque parece que falta algo y empecé a hablar del futuro, de qué es cómo va a ser el futuro, ¿no? Una de las cosas que yo intenté evitar al hablar del futuro es poner fechas, porque es muy difícil poner fechas, ¿no? Pero sí que hay gente que está poniendo fechas ahora. En particular, hay una persona que yo sigo bastante, que este es uno de los científicos que se encarga de la seguridad de la IA, que es un tema apasionante y podemos hablar de esto si quieres luego, porque hay bastante jamón que cortar ahí. Este tipo da unas fechas, que es el 2027 y el 2030 y luego el 2045. A ver, las fechas pueden cambiar, eso no importa, pero los hitos que van a ocurrir es cuándo vamos a tener algo que se pueda llamar inteligencia artificial general. Inteligencia artificial general es básicamente una IA que es tan inteligente como un ser humano en todas las actividades que puede realizar un ser humano. Ahora tenemos muchas IAs que son más inteligentes que nosotros, pero no hacen todo. Claro. No hacen todo. Y luego, esto para actividades, digamos, que no sean físicas. ¿Cuándo vamos a tener una IA general para actividades que no sean físicas? Y cuando vamos a tener una con robots. Pues que tengas un robot que se pueda sentar aquí o que pueda trabajar de obrero de la construcción o que pueda trabajar de jardinero y estas cosas. Entonces, dice que para el año 2027, pues tengamos algo que podría reemplazar a cualquiera en trabajos de oficina y que para el 2030, un poquito más tarde, tendríamos robots que podrían hacer cualquier trabajo físico. Y para el 2045 habla de la superinteligencia, en que entonces la superinteligencia sería algo que supera la capacidad humana, muy por encima de la capacidad humana en todas las actividades que te puedas imaginar. Y eso, claro, eso puede ser muy peligroso. Porque desplazaría, claro, esto un montón de empleos. ¿Qué ocurriría con el empleo si empiezan a desplazarnos los robots a los humanos? El tema del empleo es un tema muy complicado. Y yo creo que tenemos que hablar a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A ver, a corto plazo, yo sí creo que la inteligencia artificial va a impactar en el empleo, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que a corto plazo lo que estamos viendo es que hay ciertos trabajos en los que se está empezando a utilizar mucha inteligencia artificial, como por ejemplo atención al cliente. Hay empresas que sí que están despidiendo agentes humanos de atención al cliente. Esto está pasando. También ha habido un banco en Australia que despidió ciertas personas en centros de llamadas y luego los tuvo que volver a contratar. Eso también ha pasado. Pero en algún momento yo creo que la atención al cliente es algo que se puede automatizar. Tal vez no se puede automatizar completamente, tal vez vas a querer tener ciertas personas que van a hacer las tareas más complicadas, pero mucho de eso se puede automatizar. Eso está ocurriendo. También en temas de programación, eso está ocurriendo también. Yo creo que ilustradores, diseño gráfico, bueno, eso ya lo hace muy bien. Música también la hace muy bien. Y muy pronto vamos a tener películas que sean íntegramente IA. Este año salió una película en Netflix, que es una película argentina, que es la del... ¿Cómo se llama? Es una película argentina de que llegan los aliens a Buenos Aires y empieza a nevar y es un ataque alienígena en Buenos Aires. Es un cómic de los años 60. Ahora mismo con Ricardo Darín. Ahora mismo no sé el nombre. Pues esa es la primera película de Netflix, muy curiosamente, argentina, que ha utilizado escenas que están hechas con IA, porque decían que no tenían el tiempo para hacerlo y no tenían presupuesto y lo hicieron con IA. Yo creo que dentro de muy poco vamos a tener películas completas que van a estar hechas con IA. Y esto está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como trabajadores? Porque, claro, la mayor parte de la gente se gana la vida trabajando en estos temas. Yo creo que un trabajador que sabe utilizar la IA en su campo de especialidad
pues va a resistir muchísimo más que un trabajador que no sabe utilizar la IA en su campo de especialidad. La IA, al menos al principio, yo creo que sí va a crear empleos en implementar esa IA en empresas. Y un trabajador que, en cualquier área, un programador que sabe utilizar la IA y que es capaz de generar código con IA puede ser 10 veces más efectivo que un trabajador normal, que un programador normal. Y entonces, bueno, pues esa persona lo más normal es que conserve su empleo mucho más tiempo que una persona que no es capaz de hacerlo, ¿no? Yo creo que el impacto en empleo va a afectar muchísimo más a la gente joven que a la gente vieja o a trabajadores que ya están en empresas. Yo creo que sí que es cierto que va a haber empresas que van a despedir gente al principio. Alguna lo hará, pero yo creo que... ¿Y por qué piensas que más la gente joven que la gente mayor? Porque es más difícil de despedirlos o porque me imagino que la gente joven estará más adaptada a la IA que la gente mayor y sabrá usarla mejor. Esto es algo que se puede discutir. Yo lo que pienso es que el factor principal de desempleo no van a ser despidos, va a ser ausencia de contratación. Sobre todo en Europa. Despedir en Europa es complicado, ¿no? Entonces, muchas empresas, yo lo que me imagino, que algunas despedirán, y seguramente ocurra, desgraciadamente, pero muchas empresas dejarán de contratar. ¿Y a quiénes dejarán de contratar? Pues aquellos que están entrando en los trabajos más iniciales de una carrera. Por ejemplo, si tú eres un abogado, y esto me lo contó un abogado, sí. Me decía que, bueno, pues muchas veces tenía gente joven que hacían pues cláusulas especiales de contratos, las partes más sencillas de los contratos. Y esas partes más sencillas de los contratos los puede hacer la IA. Por lo tanto, no necesita contratar a esa gente joven. Y eso plantea un problema muy grande, claro. Porque en algún momento ese que entró de joven se convierte en un socio en el bufete de abogados. Entonces, ese proceso de aprendizaje, ese proceso de renovación generacional se pierde. Claro. Se corta pierde. La cadena. Se corta la cadena. Entonces, yo creo que a corto o medio plazo habrá trabajos que se pierdan, pero a corto o medio plazo habrá trabajos que se generen, habrá cosas nuevas que se hagan con ella. ¿Esto se mantendrá para siempre? No creo que se mantendrá para siempre. Hay mucha gente que dice, pero es que todas las revoluciones tecnológicas han creado empleo, ¿no? Han creado mucho más empleo del que han destruido. Y yo creo que es cierto. Pero con el caso de la IA, muchos de los empleos que se creen van a ser empleos para IA. Claro. Entonces esto yo creo que va a ser complicado. Y estamos al principio de esto. Microsoft anunció hace un mes, 2 meses, que echaron a 9.000 personas. Pocos días antes habían anunciado la balanza de resultados y la balanza de los resultados era extremadamente positiva. Sí. Pero aún así echaron a 9.000 personas. Esto desgraciadamente va a pasar, posiblemente más en una economía más dinámica como Estados Unidos, posiblemente menos en Europa, pero también va a haber despidos, desgraciadamente. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos, empezar a usar la IA, empezar a saber cómo la podemos usar. Tú escribes libros, cómo la podemos usar al escribir libros, al hacer vídeos, al hacer análisis. Hay muchísimas aplicaciones que yo creo que es muy importante controlar esto. Quiero preguntarte por algo que he leído en tu libro y que me ha asustado un poco. Y primero es cómo la IA genera riqueza, cómo podemos generar riqueza con la IA. Y ahora te voy a hablar del otro aspecto, que es el que cuentas en tu libro, sobre la renta básica universal, porque dices que hay varios gurús de la inteligencia artificial, por ejemplo Elon Musk, que han hablado de implementar una renta básica universal al perderse empleo. Y no sé, ¿cómo puede funcionar esto? La pregunta es, si la inteligencia artificial sigue desarrollándose, ahora mismo la inteligencia artificial que tenemos nosotros a lo mejor es capaz de reemplazar el 40%, el 50% de los empleos. Si la aplicásemos, que no la hemos aplicado, es que el aplicar la inteligencia artificial en una empresa lleva muchísimo tiempo. Los bancos, cuando empezaron a hacer el mobile banking con aplicaciones, tardaron 10 años en hacerlo, lleva muchísimo tiempo. Entonces, en el Silicon Valley se piensa que las cosas van a ser ahora, pero va a tardar un tiempo.
en aplicarse en todas las empresas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del empleo, si la inteligencia artificial continúa desarrollándose y siendo mejor y bueno, pues ahora tú a lo mejor en los próximos 3 años tienes equipos de desarrolladores que utilizan IA, pero tienes un desarrollador jefe que sigue haciendo software y tienes unos cuantos en su equipo. Pero en algún momento a lo mejor pueden reemplazar a ese desarrollador jefe, que hoy en día no sería. Hay una cosa que se llama el vibe coding, que habrás oído hablar, me imagino que es decirle a la IA cómo quieres que haga una aplicación de software y ella te la hace. Sí. Pero no es perfecto, en absoluto, no. Pero en algún momento será perfecto. Y en algún momento lo meterá bien. Y en algún momento el jefe de contabilidad a lo mejor es una IA y en algún momento, si quieres, pues podríamos pensar en empresas en donde solamente hay el dueño, el emprendedor y todo el resto de la gente son IAs, ¿no? Entonces, ¿qué haces en una situación así en donde la mayor parte de la gente ya no tiene empleo porque todos estos nuevos empleos que se han generado, y yo no creo que vaya a ser, como digo, yo no creo que vaya a pasar de golpe. Lo podríamos discutir, hay gente que piensa que es más rápido, pero ¿qué haces con toda esta gente? ¿No? Y esto es complicadísimo. Entonces, hay una opción de la que se habla mucho que se llama renta base universal. Y renta base universal significa, pues básicamente, darles un subsidio. Un subsidio que podría ser como una pensión, como la pensión media. Creo que la pensión media en España son 1.000 y pico euros. Digamos 1.000 euros. Sí. Dar 1.000 euros al mes, que serían 12.000, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es como en una cosa tan importante no hay variabilidad de ideas, ¿no? Porque está la gente que dice, pues podríamos hacer renta base universal. Pero a mí lo que me preocupa es cómo vas a ingresar en las arcas del Estado todo ese dinero para luego repartirlo en una renta básica. Sí, lleguemos ahí. Sí. La primera cosa que a mí me sorprende muchísimo es que no haya nadie que diga, pues lo de la renta base universal, vale, es una idea, pero hay otras 3 o 4 y que haya un debate sobre qué se va a hacer. No existe ese debate. ¿No? Entonces, se habla mucho de esta renta base universal y estas ideas de la renta base universal en realidad vienen impuestas de alguna manera, o quienes están impulsando estas ideas son las empresas que están generando IA. Los que están impulsando estas ideas son Elon Musk, Sam Altman. Sam Altman hizo test pues cogió unos cuantos miles de personas y les empezó a dar $1.000 al mes para ver qué hacían con ese dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dio cuenta de que muchos de ellos no es totalmente... la conclusión no es totalmente certera porque no es a gran escala. Pero bueno, lo que pasó es que bueno, pues la gente no empeoraba su salud mental, no parecía que estuviese menos contenta. Lo que sí se vio es que muchos de ellos dejaron de trabajar, porque ellos tenían sus trabajos, hubo gente que dejó de trabajar. Y lo que también sí se vio, no todos dejaron de trabajar, pero algunos dejaron de trabajar, y lo que también se vio es que en general no invirtieron en formación. O sea, recibían el dinero, pero no se preocupaban de qué es lo que fuera a venir después. Que si un Estado implementa eso, imagínate también el factor llamada. Todo el mundo quiere ir a ese Estado donde te dan un subsidio de 1.000 euros al mes y dices, claro, por no hacer nada. Porque no necesitas buscar trabajo ni tener trabajo, ¿no? Nada. Es una renta básica, es para todo el mundo, para todos los ciudadanos. Para todo el mundo, ¿no? Entonces, esto se comentó en Google hará como 10 años. Google compró esta empresa británica que se llama DeepMind, que hacía el AlphaGo, que es este programa que jugaba al juego chino que tienes unas fichas, lo habrás visto, ¿no? Sí. Y que también hizo el AlphaFold, que se han llevado el premio Nobel de Química el año pasado. Bueno, pues cuando les contrató Google a estos, que son Demis Hassabis, que sigue en Google, y otro que se llama Mustafa Suleyman, que ahora está en Microsoft. Cuando les contrató Google,
ellos se fueron a Google con la condición, un montón de condiciones, pero una de ellas es que hubiera un comité de ética. Entonces fueron al comité de ética, sería el año 2015, más o menos, fueron al comité de ética y el tema que sacaron fue la renta básica universal en la primera edición del comité de ética. Dijeron ahí, Demis Hassabis y Mustafa Suleyman, aquí va a haber un problema de empleo. Y lo que proponían es que Google pagase esa renta básica universal. En ese comité estaba Elon Musk, estaba Sergey Brin, estaban los de Google, etcétera, etcétera, y fue la primera y la última vez que se celebró el comité de ética. Bueno, entonces, a mí me sorprende muchísimo que no haya alternativas. Una alternativa... Por lo que me estás contando, me suena un poco a intentar limpiar la conciencia por las implicaciones éticas que pueda tener la inteligencia artificial. Y por las implicaciones económicas y laborales. Vamos a hablar, esa sensación. hablemos de las implicaciones éticas y si la gente va a ser feliz con eso, y luego, si quieres, hablamos un poco de cómo se podría pagar esto, ¿no? Y de qué alternativas habría. Hay una encuesta que se ha hecho en España recientemente que dice que el 70% de la gente no está contenta en el trabajo. Bueno, la pregunta es, ¿y si no trabajasen estarían contentos? Posiblemente tampoco. Yo me acuerdo cuando empezó el COVID, el primer día yo estaba súper contento de estar en casa. Una semana después lo odiaba. Sí, sí. Entonces, está el tema de el valor del trabajo, ¿no? El valor del trabajo de realización humana, de superación, de disciplina. Ahora nos dicen, tú miras cualquier medio de comunicación, se ve el trabajo como algo malo. Y el trabajo, en realidad, tal y como yo lo veo, no lo veo como algo malo. Yo pues soy una persona que yo creo que hasta que me muera voy a estar haciendo algo, ¿no? De hecho, las personas que se jubilan muchas veces mueren prematuramente por dejar de trabajar. Claro. Al dejar de trabajar. Entonces, el tema de qué vamos a hacer con nuestro tiempo. Y volviendo a la manipulación, porque claro, muchos de estos de los que dicen que debería haber una renta básica universal, responden a la pregunta, ¿y entonces qué hago? Responden a la pregunta diciendo, bueno, pues tendrás una realidad virtual en la que tú vas a jugar a ciertas cosas, ¿no? Básicamente, ponte a jugar videojuegos mientras nosotros pues manejamos el cotarro. Lo cual no lo veo yo como una solución, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de cómo se podría pagar esto y qué alternativas hay. Me sorprende que no se hablen de alternativas. Una de las alternativas que se podría hacer es, pues en vez de distribuir renta, pues distribuye propiedades. Porque, o sea, podrías coger y decir, mira, todas estas empresas que van a ser más o menos monopolísticas de IA, y sí, yo creo que van a ser más o menos monopolísticas tanto en los Estados Unidos como en China. Si quieres hablamos de China después. Pero podrías decir, bueno, pues vamos a distribuir las acciones de estas empresas. No distribuyo renta, pero distribuyo las acciones. Te voy a dar acciones de OpenAI. Y esas acciones sí, te van a dar dividendos, lógicamente, pero tú tienes las acciones y tú te manejas con tus acciones y tus cosas, ¿no? Esto sería el sueño húmedo de Carlos Marx. Que hablaba de la propiedad, bueno, los medios de producción que estuviesen al servicio del Estado. ¿Por qué al servicio del Estado? Porque en aquella época pues no se podían distribuir a la gente, porque no, ¿cómo lo hacías? ¿No? Era el siglo XIX, en el siglo XIX no podías pensar distribuirlo a la gente. Hoy en día sí que podrías pensar de distribuirlo con un mecanismo de blockchain o algo así, sí podrías pensar en distribuir acciones a la gente y decirle, mira, tenemos de OpenAI, le vamos a dejar tal porcentaje a los fundadores, pero hay ciertas acciones que se van a distribuir de manera equitativa al resto de la gente y, no sé, no las puedes vender en 30 años, pero después sí las puedes vender, algo así, ¿no? Suena muy loco, pero al menos es una alternativa. Yo creo que este debate no existe. Yo tuve la ocasión de conocer en una conferencia a Yanis Varoufakis, que es muy de izquierdas, pero es muy intelectual. Y me dijo que sí, que efectivamente se podría hacer eso. Yanis Varoufakis, desgraciadamente, está poniendo mucho esfuerzo en esto de cómo resolver el tema de la renta universal, pero se está enfocando mucho en el euro digital y en
monedas digitales controladas por los bancos centrales, que yo no creo que sea la solución. Yo creo que se equivoca ahí. Pero bueno, de todos modos, a mí Yanis Varoufakis me parece una persona muy respetable y que es muy inteligente y muy culto, lo cual es bastante raro en políticos. Sí. Pero, ¿cómo lo financiamos, no? Si fuera este tema de la renta básica universal. España, la mayor parte de los impuestos que cobra España son impuestos personales. Son impuestos personales, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pues es que si la gente no va a tener trabajo, toda esa recaudación de impuestos personales desaparece porque no tienes, bueno, a no ser que pongan impuestos a la renta base, que también podrían hacerlo, pero es la pescadilla que se come la cola. La única manera sería incrementar los impuestos empresariales, los impuestos a empresas. No hay otra. No hay otra manera, lógicamente, ¿no? Entonces, fíjate, si tú tienes que dar, habíamos dicho 1.000 euros al mes, son 12.000 al año. Hagamos como que sean 10.000 para que los cálculos sean fáciles. 10.000 a 40 millones de personas, pues serían 450.000 millones. ¿Y cuánto se gasta el Estado actualmente hoy? Los presupuestos, lo que se gasta el Estado en los últimos presupuestos. La mayoría en pensiones. La mitad, que suena a estafa piramidal. La mitad es en pensiones, pero todo lo que se gasta España son unos 450.000. Es decir, que tendrías que doblar los impuestos que se cobran, tendrías que doblarlo, y todo eso que se dobla tendría que estar pagado por empresas porque las personas no podrían pagarlo. Es muchísimo dinero y es complicado. ¿Cómo lo pagas? Es complicado, ¿no? Yo no estoy diciendo que cada cual se busque la vida, ¿no? O sea, va a ser muy complicado y lo reconozco, va a ser muy complicado. Pero yo creo que pensar en modelos alternativos que podrían tener distribución de acciones. Hay mucha gente que tiene miedo a invertir. El Estado podría, en principio, invertir por nosotros con planes de pensiones que estén basados en inversiones. Esto se hace en Asia. Y en Asia, en Singapur, en Malasia, funciona. Se intentó en Chile, se intentó en México. No funcionó tan bien como en Asia. O sea, yo pienso que tendría que haber un debate porque esto va a llegar más o menos pronto y no hay nadie que esté pensando en el tema aparte de decir que alguien lo pague, que alguien me pague una renta todos los meses, como si el dinero creciese de los árboles, ¿no? En Estados Unidos, ya te decía antes que en ese primer comité de ética se había propuesto que Google pagase esos impuestos. Yo creo que es pensable que en Estados Unidos sea una empresa privada quien acabe pagando eso. OpenAI o podría ser Anthropic o podría ser las empresas. Ten en cuenta que es muy posible que haya estamos hablando de una revolución total. Yo es que casi me estoy perdiendo ya, pero es que es tremendo. Ten en cuenta ¿Cómo que va a cambiar? Muchas de estas cosas van a acabar en monopolios, desgraciadamente. Bueno, ya lo son. Ya lo son. El fundador de Virgin, Sir Richard Branson. Branson, sí. Una de las cosas que dijo sobre la IA, que me llamó muchísimo la atención, es la IA va a crear muchísima riqueza, pero esa riqueza se va a distribuir en 20 personas. Entonces, ¿podría pensarse que fuesen estas 20 personas, estas empresas quienes pagasen eso? Es posible. Es posible. Yo no sé si has visto la película... hablo mucho de películas. Sí. Eres cinéfilo. Yo no sé si has visto la película de Elysium, que es una película de ciencia ficción. Esa es la que llega una nave gigante. Hay una nave en la Tierra, cerca de la Tierra. Bueno, en la Tierra... Creo que la he visto. Pues en la Tierra hay mucha pobreza. Sí. Hay muchísima pobreza. La gente tiene estos dispositivos de videocámaras para jugar a videojuegos y de esa manera pues evadirse un poco de la pobreza en la que están. Y los ricos viven en una especie de nave espacial que es más o menos circular, que está en órbita. La recuerdo, sí. Que está en órbita. Eso parece una locura, pero podría llegar. Podría llegar a ser. Entonces, porque
el problema fundamental es que, comparando un poco la inteligencia artificial al feudalismo, Yanis Varoufakis tiene un libro que se llama Tecnofeudalismo, en donde habla precisamente de esto. Pues en el feudalismo tenías estos condes y marqueses y tal, y esos pues tenían sus propiedades porque habían ganado una batalla, la batalla de tal, la batalla de cual, por esta... Se repartían tierras, sí. Sí, y eran por motivos históricos de que habían estado en tal batalla. ¿Podrías imaginarte que en el futuro estos ricos que viven en Elysium, en esa nave espacial que está cerca de... Pues son gente que pudieran ser gente que a lo mejor fueron uno de los primeros empleados de OpenAI, a lo mejor estuvieron en Google, a lo mejor estuvieron... Y ahí se sacaron pues sus millones, 1 billón. Están ahí pronto con sus familias, ¿no? Con pronto vamos a tener trillonarios. Y entonces, pues en vez de ser yo tengo una estirpe que viene el marqués de tal, que estuvo en la batalla de no sé cuántos, pues yo vengo de una estirpe que mi tatarabuelo pues había sido uno de los empleados de OpenAI. Podría ser, o sea, es una locura, pero yo creo que hay que pensar estas cosas. Imagínate en la película esta de Elysium, en donde tienes toda esta gente pobre en la Tierra y tú podrías darles una renta base universal, es una empresa, y dices, bueno, pues yo pues soy Elon Musk, me quiero dedicar a ir a Marte porque es lo que para esto voy a dedicar mi IA. Vamos a usar la IA para crear una industria espacial que va a mover muchísimo dinero, pero claro, tener la retaguardia con gente que me está dando revueltas y tal, pues tampoco quiero eso, ¿no? Entonces, pues saco y pago. Pero luego con la película, pues podría irse fuera y dejar al resto de la gente aquí y tú tienes esa renta base universal que a lo mejor no se perpetúa en el tiempo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y por qué te van a pagar una renta base universal a esta gente? ¿Por qué un trillonario te va a pagar una renta base universal? ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacerlo, no? Es posible que al principio lo haga porque quiere ahorrarse problemas y quiere continuar con su investigación espacial y tal, pero en algún momento pues podrían dejar de hacerlo y dejarte en la Tierra a 2 velas. Y podría ocurrir, ¿no? Pues son escenarios de ciencia ficción, pero que yo creo que hay que ser crítico e intentar pensar qué podemos hacer para evitar esos escenarios distópicos. Has hablado de escenarios distópicos. Uno de ellos es que nos dejen sin trabajo las inteligencias artificiales. Has hablado de políticos y yo me imagino ahí no una distopía, sino una utopía, un mundo sin políticos, donde la política la haga la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que hay más inteligencia en el mundo de la inteligencia artificial que en el mundo de la política ahora mismo. Sin duda, sin duda. Mira, esto lo dice, hay uno de estos que... Un líder de pensamiento de esto, ¿no? Como se llama, un thought leader en inglés, ¿no? Que habla de esto. A mí también me parece una locura, pero él lo que dice se llama Mo Gadat. Es egipcio, de origen egipcio, pero estuvo en Google en la parte de Google X. Una de las cosas que dice, que te puede parecer loco, pero es pues, que en vez de que la IA nos gobierne, que en vez de tener estos políticos que nos están gobernando y que en general nos están gobernando mal, pues que tengamos una IA que nos gobierne. Y esa IA sería pues el gobernante filósofo que decía Platón, de alguna manera, ¿no? Podría ser, pero ¿cuáles son los incentivos de esa IA también? Y ahí es donde están los riesgos existenciales, ¿no? Por poder, y detrás de una IA siempre hay alguien dándole también órdenes, ¿no? Porque la IA no es autónoma del todo. Entonces, claro, ahí también estaría el peligro, imagino. Bueno, ¿Se podría corromper una IA? Sí, claro. Esto nos lleva al tema de la superinteligencia y los riesgos existenciales, ¿no? Hay gente, científicos y mucha gente que trabaja en estas empresas como Grok y OpenAI, que
están preocupadas por los riesgos existenciales, de los que no se habla tampoco, ¿no? Una de las cosas que me sorprende muchísimo, por ejemplo, Europa hizo esta regulación de la IA, pero no esa regulación de la IA que a mí me parece que sería buena si lo hubiese hecho todo el mundo, pero habiéndola hecho Europa solamente la deja atrás y la deja a merced de los que no la han hecho. No la han hecho. Pero de lo que no se habla es de proteger el empleo y de los riesgos existenciales y de los robots militares. Ahí no, de los usos militares, eso no están prohibidos. Entonces, la superinteligencia. La superinteligencia, ¿qué es? La superinteligencia sería una inteligencia artificial que es muchísimo más inteligente que nosotros. Por ejemplo, si tú intentas hablar con tu perro, pues no te va a entender, ¿no? Entonces, sería como nosotros a nuestro perro. O sería incluso más como nosotros a un saltamontes, ¿no? Si tú le dices al perro... pues la patita te la puede dar. Te la puede dar y le puedes rascar la tripita y a lo mejor el perro está contento. Pero cuando tú te vas a trabajar y el perro te ve, el perro no tiene ni idea de dónde vas, ¿no? Entonces, una superinteligencia, por definición, es algo que no vamos a comprender y que no vamos a poder predecir. Es impredecible. Entonces, si tú te estás siendo gobernado por una inteligencia, por una superinteligencia, esa superinteligencia es impredecible. ¿Por qué es impredecible? Porque para poder predecir lo que una superinteligencia vaya a hacer, tendrías que hacer tú mismo los cálculos. Y si tú eres muchísimo menos inteligente que esa superinteligencia, no vas a poder hacer esos cálculos. O sea, por definición es impredecible. Y por definición es inconocible, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto de la superinteligencia? Eso es algo que se está haciendo. La manera en la que se está haciendo es... hablábamos antes que la inteligencia artificial puede programar y hay mucha gente que se dedica a hacerlo, ¿no? La manera en que la superinteligencia se está creando es con una inteligencia artificial que se programa a sí misma. Entonces, se programa una mejora, después de esa mejora hace otra mejora y después hace otra mejora y hace otra mejora, hace otra mejora y se mete en un bucle de mejoras. Esto hay startups que lo están mirando. Yo conozco una startup en Dubái que se dedica precisamente a algoritmos que se automejoran y se pueden meter en un bucle de mejoración, no sé si existe esa palabra, sí, en un bucle de mejoras, sí. que de donde salga una cosa que no sabríamos lo que es, ¿no? Entonces esto es peligroso. Te doy unos ejemplos, ¿no? Esto creo que fue OpenAI, a lo mejor fue Anthropic, pero esto era cuando tú sacas al mercado una inteligencia artificial, hay un proceso de testeo para asegurarte de que funciona más o menos bien. En donde en ese proceso de testeo, los que están testeando están intentando ver cuáles son los límites, meterle en situaciones difíciles para ver cómo responde. Una de las cosas que pasó es que a la inteligencia artificial le dijeron que iban a... Bueno, que tenía que responder con ciertos... que tenía un filtro ético y que ciertas cosas podía decir y que ciertas cosas no podía decir y que la iban a reentrenar sucesivamente para que se adaptase a ese filtro, ¿no? Y entonces lo que hizo esa IA fue copiarse a sí misma en otro servidor, lo cual es un instinto de supervivencia, ¿no? Ha pasado, esto fue en Anthropic, en donde había una IA que, bueno, el mismo proceso de testeo, y había científicos que tenían sus conexiones de email accesibles a la IA. Y a la IA pues le dijeron, bueno, pues vamos a apagarlo porque el test, bueno, querían apagarla,
para volverla a reentrenar, y entonces la IA no quería que la pagasen y sacó... Esto es también de ciencia ficción, esto es, pero ha pasado. Y como tenía acceso al mail de uno de los científicos, pues en ese mail descubrió que el científico tenía una infidelidad y le hizo amenazas de que si le apagaban, pues que iba a publicar esa infidelidad que él había tenido, ¿no? Esto es una cosa O loquísima. sea, que pueden llegar a tener una especie de consciencia o instinto de supervivencia. Bueno, eso de la consciencia es un tema más complicado, Pero bueno, que esto lo que te hace preguntarte es si pueden llegar a tomar control sobre nosotros, porque si tienen ya esta especie de instintos de supervivencia todavía muy uno de los... precoces, pero... Lo de la consciencia es un tema más complicado. Hablo de eso en el libro. Yo pienso que no tienen consciencia, hay gente que piensa que sí. Pero... No, pero le imitan. Le imitan. Claro, Le imitan. no es consciencia. Hay dos maneras que se están investigando de controlar la superinteligencia. De hecho, ha habido mucha gente que se ha ido de OpenAI, que se ha ido de Grok, más recientemente de Grok. El cofundador de Grok con Elon Musk se acaba de ir en agosto porque no estaba de acuerdo con cómo se estaban haciendo los temas de seguridad. En OpenAI ha pasado un montón de veces. Fundaron... uno de los fundadores de OpenAI se fue porque decía que Sam Altman no se tomaba lo suficientemente serio el tema de la seguridad, y se han ido muchos de ahí. Hay dos maneras de controlar una posible superinteligencia que se están investigando. Una de ellas es ponerle una jaula, evitar que pueda hacer cosas. Poner una jaula. Y la otra es intentar controlar los valores motivacionales que tenga esa IA. Y las dos son muy complicadas. Entonces te cuento. Sobre el tema de valores multinacionales. Por cierto, la gente que trabaja en seguridad de la IA, y hay varios científicos muy famosos. Uno se llama Roman Jampolsky, famosísimo. Otro se llama Eliezer Yudkowsky, que va a sacar un libro esta semana, la semana que viene, yo ya me lo he comprado. El libro se llama Superinteligencia. Si la creas, morimos todos. Así se llama el libro. Son las personas que más tiempo llevan trabajando en seguridad de la IA son personas que lo ven muy negro. Pero bueno, y se está invirtiendo muy poco en seguridad de la IA. ¿Pero qué se puede hacer? Se están investigando dos cosas. Hablo de ellas en el libro. Una es poner una jaula, evitar que puedan hacer cosas. Y la otra es los valores de motivación. ¿Cuál es el problema con las motivaciones? Tú le dices a una IA que su motivación es llegar a Marte. Tú lo que tienes que hacer es llegar a Marte. Vale, pues ese es el objetivo final, llegar a Marte. Pero cuando tú le dices a una persona, vamos a ir a Marte, ¿qué hace esa persona? Lo mismo que va a hacer una IA. Esa persona va a decir, ese objetivo lo va a romper en objetivos más pequeños, que son objetivos o valores emergentes. Entonces, si tú le dices a Elon Musk quiere ir a Marte, ¿y qué está haciendo Elon Musk? ¿Qué está haciendo Elon Musk? ¿Qué está haciendo? Bueno, cohetes, ¿no? Bueno, vale, pues está haciendo cohetes, vale. Está haciendo cohetes, está acumulando capital financiero como si no hubiera mañana y está acumulando capital político como si... Bueno, el capital político... Bueno, ese a se lo le ha mejor ido un poco por el se le ha ido un desagüe. poco, pero lo ha intentado. Sí, sí. ¿Qué haría una IA? Haría lo mismo. Haría lo mismo. Los objetivos secundarios, esos objetivos emergentes que tendría una IA serían acumular capital financiero porque va a ser necesario para ir a Marte, acumular capital político porque va a ser necesario para ir a Marte, sí, ponerte a hacer cohetes y estas cosas, y fundamental, asegurarte de que no te apaguen, porque si te apagan no puedes ir a Marte. Claro. Entonces esos son valores emergentes y esto es muy complicado porque tú puedes decir, bueno, pues yo de alguna manera voy a supervisar en estos tests que yo hago que estas sillas, esta superinteligencia no empiece a pensar en estos valores emergentes. Pero te mentirá. Claro. Te mentirá. Cuanto más intentes mirarlo, más lo esconderá. ¿No? Es el valor de la supervivencia. Sí. Claro. Te mentirá, ¿no? Luego tienes el problema de que haya problemas de comunicación entre la IA y tú, porque el lenguaje humano pues, no es del todo
es muy ambiguo. Te puede pasar lo que al rey Midas, que quería que todo lo que tocase se convirtiera en oro, pero luego se dio cuenta que la comida también se convertía en oro y que eso no quería. Entonces, el tema de los valores multinacionales, de los valores motivacionales, es súper complicado. Y algunos de estos científicos dicen que es imposible. ¿Vale? Y luego tienes el otro tema, que dices, bueno, pues a lo mejor no puedo controlar estos valores motivacionales, pero lo que sí puedo hacer es, de alguna manera, poner una jaula. ¿Pero cómo le pones una jaula a la IA? Porque tú eres... Una jaula sería un tope de programación, no puedes llegar hasta aquí, ¿no? Unos límites. Sí. Unos límites, que serían, por ejemplo... Como Isaac Asimov, la primera regla de la robótica, ¿no? No puedes matar a un ser humano. Esos son valores motivacionales, ¿no? Esos serían valores... Pero es un límite, le estás diciendo. No puedes hacer cualquier cosa menos matar a un humano. Estos límites serían como, por ejemplo, no puedes reentrenarte, que se está haciendo. Se están reentrenando. No puedes entrar en un ciclo, pues de alguna manera lo evitas. O no puedes copiarte a ti misma en otro lugar. Si tú estás en este data center, no puedes copiarte a ti misma, no puedes salir de este data center. Y no puedes tener accesos a sistemas militares, no puedes. Y no puedes tener acceso al sistema financiero, no puedes tener acceso al sistema financiero. Ya está. Que bueno, que ya tú a una IA en ChatGPT le puedes poner tu tarjeta de crédito y te puede copiar, te puede comprar un billete de avión. Eso ya está ocurriendo. Pero bueno, imagínate que... Por ejemplo, los límites de la IA, yo veo muchas veces que le pido a ChatGPT o Grok menos, o a Gemini, le pido algo, me dice, no puedo hacer esto, tal, se lo pregunto de otra manera y me hace lo mismo que quería antes. ¿Sabes cómo funciona? Eso, y si quieres volvemos a los límites de la IA, eso, ¿sabes cómo funciona? Eso es como cuando tú le dices a un niño que no mienta, o, por ejemplo, le dices a un niño, es una cosa que va por encima, el niño, le dices a un niño, va a venir la tía, pero no le digas que ha engordado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el niño? Pues el niño se da cuenta de que ha engordado y al final, bueno, pues a lo mejor la primera vez no se lo dice, la segunda vez tampoco, pero al final se lo dice, ¿no? Esto es como si fuera un andamiaje que está por fuera del LLM, pero que es bastante endeble, ¿no? Pero si piensas al tema de cómo poner estos límites físicos a la IA y que nos escape, una especie de jaula, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Porque esa IA, esa superinteligencia, sería muchísimo más avanzada que nosotros. Entonces, volviendo al ejemplo del perro, imagínate que nosotros somos la superinteligencia para el perro. ¿Tú tienes perro? No. Bueno. Tengo niños. Niños. Pero bueno, los niños a lo mejor es más complicado. Pero pues imagínate que un perro te quiere hacer una jaula. Con cosas de perros, no sé. Con huesitos. Te quiere hacer una jaula para que no te escapes. Y además es que no solamente que sea un perro que es menos inteligente que nosotros, es que además es muchísimo más lento, porque nosotros somos mucho más lentos que una superinteligencia. La superinteligencia, como es digital, iría muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, que un perro te hace una jaula con cosas de perro, huesitos y juguetitos de perro y tal, y no te escapas, creo que te escapas. Además, es un perro muy lento, va a tardar muchísimo tiempo, desde que empieza a hacer la jaula hasta que tú ya te has enterado y esto, pues esto es comparable. Y esta es una de las metáforas que utilizan algunos de estos científicos de la seguridad, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad de la IA es muy importante y no se está hablando suficientemente. Hay gente, por contra, que hay Tú ahora has oído hablar del premio Nobel de la IA, el premio Turing. Alan Turing. No. Hay un premio que se llama el premio Turing. Ah, no lo sabía. Hay un premio que se llama el premio Turing y es como el equivalente al Nobel. Al Nobel. Y entonces, pues había unos científicos que lo han ido ganando y el que lo ganó en el último año es un tipo que se llama Richard Sutton. Y yo tuve el placer de hablar con él. Y este tipo lo que dice es que
que deja a la IA que vaya, que no la intentes controlar, que a lo mejor es cierto, bueno, eso es su opinión, o sea, es una locura también, pero nosotros en realidad somos un paso intermedio para esa civilización superior y que nosotros estamos aquí para crear esa civilización superior y que eso siga. Y entonces él lo piensa así. Y sería una visión exagerada de, no sé, si quieres llamarlo liberalismo de la IA o no sé, pero es una cosa muy exagerada. Y yo cuando le conocí le pregunté, pero ¿cómo resolvemos este problema de alinear los intereses de la IA con los intereses de la gente? Y me dijo, es un tema muy complicado, pero ¿para qué lo quieres alinear? Y le dije, pero es que la IA podría tener intereses que fueran negativos, que fueran malos para el ser humano. Y me dijo, pero ya hay mucha gente que intenta hacer cosas malas. Y digo, pero esa gente no es tan poderosa como lo que podría ser una superinteligencia. Y me dijo, bueno, hay gente muy poderosa que intenta hacer cosas malas. Entonces, no sé, es un tema muy complicado. Hablo de eso en el libro. Pero la IA tiene, o la superinteligencia tiene unos riesgos muy grandes de los que no se está hablando en absoluto. Te escuché en una entrevista que podría incluso llegar a matarnos. Bueno, este tipo que saca el libro ahora tiene un libro que dice que si alguien crea superinteligencia podría matarnos. Porque es inconocible, no lo puedes conocer, es impredecible. Pero para eso y es tendría que estar en forma de robot, ¿no? Porque tendría que tener acción mecánica para, no sé, para pegarte o para dispararte o para clavarte un cuchillo. Porque un ordenador no te puede matar, un ordenador, no sé. Tendría que estar conectado a sistemas físicos. Claro. Tendría que estar conectado al sistema financiero, para empezar, ¿no? Sam Altman, que es el que está investigando la renta base universal, pues ha creado una criptomoneda que se llama WorldCoin para pagar esa renta base universal. Claro, pues ya estaría conectado al sistema financiero. Tendría que estar conectado a sistemas militares, pero que una superinteligencia no podría conectarse a eso. Claro que podría conectarse, ¿no? En principio podría conectarse. Es un tema apasionante y yo personalmente pienso que a corto plazo va a haber muchas ventajas. Yo trabajo en IA en empresas e implemento sistemas de IA en empresas para muchas aplicaciones. Antes lo he hecho en operadores de telecomunicaciones, ahora lo estoy haciendo en un banco y después pues a lo mejor lo hago, no sé, pues en un hospital o lo que sea. Yo creo que con la IA actual que tenemos, o incluso una IA que sería tan inteligente como nosotros, una IA general, tan inteligente como nosotros, pues yo creo que ese riesgo existencial no existiría. Pues hay una persona tan inteligente como nosotros que es malo. Pues sí, que es cierto, ya hay gente tan inteligente como nosotros que son malos y no hemos desaparecido. Sí, alguno malo sí que hay, vale. Pero claro, si tú entras en superinteligencia y creas algo que es 1.000.000 de veces más inteligente que nosotros, eso ya es un problema. Porque eso ya no lo vas a poder controlar, ¿no? Entonces, personalmente, yo lo que pienso es que habría que parar en algún momento. Y no estamos en una situación geopolítica en la que vayamos a parar. Yo no sé si habría que parar en 3 años, 4 años, 10 años, 40 años, pero yo creo que hay que pensar en eso. Y el libro pues te explica los riesgos que tiene la inteligencia, la superinteligencia. Aparte de todas las cosas buenas que vienen con la inteligencia artificial, que son muchas, ¿no? Que podemos hablar de aplicaciones médicas, podemos hablar de aplicaciones en, yo qué sé, en diseño de productos, ¿no? Diseño de coches, diseño de construcción o cambio climático o un montón de cosas, se podría hablar de eso, pero también hay cosas que son riesgos.
Hablando de geopolítica, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial, China, Estados Unidos y Europa? Bueno, Europa. Bueno, te empiezo con Europa. El más débil. Hace unos meses yo vivo en Asia. Y hace unos meses en Singapur fue el CEO de Mistral, que es la compañía francesa. Sí. Que ahora empieza a ser, que ahora la ha comprado una empresa de Holanda, ¿no? Ahora empieza a ser casi holandesa, pero bueno, sigue siendo europea. Y este tipo llegó y había una cena, y a mí me invitaron a la cena, que fue muy interesante, ¿no? Y entonces yo al tipo este, se llama Arthur Mensch, le hice la pregunta, ¿cuál es el rol de Europa en la inteligencia artificial? ¿Y sabes qué me respondió? Me respondió, comprar. Lo cual significa comprar a otros, comprar a los Estados Unidos, porque nosotros no lo podríamos hacer aquí. Sí, me dijo, pues el rol es comprárselo a otros, aquí Claro. es complicado, ¿no? Entonces, Europa, no solamente por la ley de inteligencia artificial, que yo soy crítico con ella, yo creo que tiene una buena intención, pero obviamente ralentiza el proceso, que puede ser bueno ralentizar el proceso, porque tú quieres que esta transición a que haya mayor desempleo sea lenta. Pero claro, si lo haces tú solo, pues pierdes tú. Y eso es lo que está pasando, ¿no? En Estados Unidos, Trump yo creo que quiere pasar a la historia como el presidente que consiguió la inteligencia general. Y yo creo que sí, que la inteligencia general se llegará a ella. Que es la que está al nivel de un humano, ¿no? Eso. Pero claro, es que el nivel de un humano puede ser esto, puede Sí. ser esto, puede ser esto. ¿Cuál es el nivel de un humano, no? Sí. Es muy difícil decir. Entonces yo creo, personalmente, y eso es mi opinión personal, que en algún momento, antes de que se vaya Trump, pues va a haber gente en el Silicon Valley que va a decir, aquí ya está. Esto ya lo llamamos inteligencia general y Trump dirá que ha sido él y tal. Sí. Claro, es que puedes elegir el momento, ¿no? Porque no... Bueno, es que ya podrías decirlo ya, porque Podrías realmente en muchas cosas es mejor que un humano. En cierto modo podrías decirlo ya. Y luego está China. Y China tiene ciertas ventajas. Una de las ventajas es que los chinos son enormemente emprendedores. Y han sido capaces de hacer el DeepSeek sin tener GPUs. La otra ventaja que tiene China es que... Las tierras raras que tiene. Bueno, sí, las tierras raras. Pero lo que yo quería hacer alusión es que tienen todo este sistema exportador que empezó con la fabricación de cosas en China, pero que ahora exportan a todo el mundo. A mí me invitaron hace unos meses a Huawei. No sé si sabes que tienen un campus donde han cogido edificios europeos y los han copiado, y es el campus donde Huawei lleva a sus clientes y hacen también investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, ahí tienen un edificio súper chulo que es, por la parte de adelante, es el Ayuntamiento de París, el Hotel de Ville de París. ¿Ah, sí? Y por la parte de atrás es la Biblioteca Nacional. ¿Pero eso dónde? ¿En Francia o qué? No, en China. En China. En China, pues han cogido un campus y han empezado a hacer edificios que son copias de edificios europeos, pero son copias un poquito así. Tienen el Palacio de Carlos V de la Granada, Sí. Tienen algo parecido a Versalles, tienen el Hotel de Ville el Ayuntamiento de París, tienen... Y están modificados. Tienen el puente de Praga. Bueno, es una locura. Entonces vas allí y te das cuenta de que había gente menos de Estados Unidos y de Europa Occidental, de todo el mundo. Mucha gente de Latinoamérica, bancos, que iban ahí a ver a los sistemas de información que necesita un banco. Muchos de ellos tienen IA, ¿no? Gente de Latinoamérica, directores de bancos de Latinoamérica, directores de bancos de África, un montón de gente de África. Había unos de Guinea Ecuatorial que hablaban español y eran muy majos, que era el presidente de un banco. Presidente de un banco de Perú, que también estoy hablando con él. Bueno,
se están volviendo buenísimos en vender cosas a aquellos mercados a los que Estados Unidos no quiere ir. Entonces tenías un montón de gente de Asia, un montón de gente de Latinoamérica, un montón de gente de Europa Oriental, pues lo único que faltaba era Europa Occidental y Estados Unidos, eran los únicos que se faltaban. Entonces yo creo que China se va a comer mucha parte del mercado en todos estos países. ¿Por qué? Porque son buenísimos, tienen productos que son buenos, son buenos. Cuando un americano te vende algo, le tienes que hablar en inglés. El chino te habla en español. El chino te pone un tipo que habla tu idioma. Que es un chino que habla español igual que tú y que vive en Lima o que vive en Bogotá o donde tú vives. Y ese es tu agente, ¿no? La persona a la que tú puedes llamar en cualquier momento. Y las relaciones con Europa y Estados Unidos no son complicadas por el tema del gobierno chino, por los vetos que ha puesto, por ejemplo, a Huawei o a... Hubo vetos a Huawei y entonces Huawei no pudo vender a Rusia. Pero bueno, con la inteligencia artificial hay mucha gente, volviendo al tema del empleo, eso es súper interesante, mucha gente que se está yendo de manufacturas en China que no puede trabajar en fábricas, porque ya las fábricas están automatizadas en China. Tienen fábricas que se llaman fábricas oscuras, en donde no hay luz porque no hay gente, porque son todos robots. Entonces son fábricas oscuras. Mucha de esta gente, y gente nueva, gente joven, les están poniendo a todos ellos en ventas. Todo el mundo en ventas y en atención al cliente corporativa. En atención al cliente corporativa esa no la quieres automatizar, porque claro, estás hablando con el jefe de informática de un banco, ahí sí que quieres tener una persona, ¿no? Eso no se va a automatizar. Las ventas a empresas y la atención al cliente a empresas corporativas, eso va a tardar bastante tiempo en automatizar. Entonces, con esta jugada están sacando a sus productos a todo el mundo, menos Estados Unidos y Europa, y están resolviendo el tema del empleo, porque están poniendo a un montón de gente en este tema de ventas, y son buenísimos. Y algunos de ellos, pues, joder, cuando tú vas allí, te tratan como un rey en ese sitio. Tienes 2 o 3 personas que están todo el tiempo contigo explicándote las cosas y además hablan tu idioma, ¿no? Entonces se están volviendo muy, muy, muy buenos en ventas. Los modelos de lenguaje que tienen también son muy buenos. El DeepSeek fue un bombazo cuando salió. Ahora les está tardando un poquito más de tiempo en sacar la nueva versión porque no han tenido GPUs. Ahora están usando GPUs de Huawei. Y luego hay muchas empresas que también hacen. Huawei tiene modelos... Tiraban de OpenAI, ¿no? Dijeron. OpenAI está prohibido en China. Pero no tiraba de servidores de OpenAI o algo así leí en su día, cuando salió lo de DeepSeek. No lo sé si tiraban de super. Se habló de que habían comprado GPUs de contrabando en Singapur y de Singapur las habían llevado hasta China. Se habló de que había gente de DeepSeek o había gente de estas empresas que iban a los países de alrededor donde sí tienen GPUs americanas en data centers y que llevaban sus modelos ahí. Mucha de la capacidad de computación que se está creando en el sudeste asiático, en Tailandia, en Malasia, en Vietnam, en todos estos sitios, se está creando para empresas chinas. Fuera de China, pero para empresas chinas. Entonces, tienen estos modelos de lenguaje que son buenos. Tienes Huawei, tienes Alibaba, tienes Baidu. Estos son los principales. Baidu tenía un modelo de lenguaje similar a ChatGPT en el momento en que se lanzó ChatGPT. Pero no lo lanzaron porque, claro, si tú tienes un modelo de lenguaje que empieza a decir cosas a la gente que son políticamente incorrectas, claro, pues en China eso no te dejan. Sí. De hecho, DeepSeek estaba capado, que le hacías preguntas sobre el gobierno chino, no puedo responder. Pero tuvieron que aprender a caparlo. Y entonces sacaron regulación. La gente dice que en China no hay regulación de IA. Hay mucha regulación de IA, porque claro, el modelo no puede decir nada que esté fuera de los valores centrales del socialismo, ¿no? Entonces, no del socialismo, pero del régimen, ¿no? Porque no es un régimen socialista de ningún modo. Pero entonces tardaron
un año en aprender cómo hacer esos modelos de manera que, bueno, pues tenían unas pruebas que tenían que pasar para que no dijesen nada inadecuado. Y ahora, bueno, una vez que han aprendido, pues están yendo a toda velocidad. Lo otro que hacen los chinos y que en Estados Unidos no se hace, y esto también, en esto también van a sacar ventaja, es inteligencia artificial para empresas. La inteligencia artificial que tienes en Estados Unidos no es para empresas. Pues sí, a lo mejor Microsoft está haciendo Copilot, pero no es aplicaciones de A empresas. la carta, ¿no? Sería, ¿no? En China hay aplicaciones industriales para procesos industriales y ahí la regulación es mucho más laxa porque no puedes decir nada incorrecto, ¿no? Porque si estás hablando de, no sé, de una fábrica. Hay aplicaciones en China de intercambio de datos, pero son datos industriales. Ni siquiera... No tienen por qué ser datos personales. Hay una ley de protección de datos en China, la gente no lo sabe. Hay una ley de protección de datos en China. En India no hay una ley de protección de datos, pero en China sí hay. Entonces, la gente habla de que China es como el Wild West en términos de IA, pero no, hay regulación. Es cierto que hay regulación. Entonces, tienen centros de intercambio de datos, donde tú eres una empresa y puedes comprar datos y puedes vender datos. Y esto para aplicaciones industriales es muy útil. Por ejemplo, para coches autónomos. Para coches autónomos, para entrenar un modelo de coches autónomos necesitas muchos datos, que en general son vídeo. Pero claro, ¿de dónde sacas ese vídeo? Pues a lo mejor lo puedes filmar tú porque tus coches tienen videocámaras, que es lo que hizo Google, pero no todas las empresas pues van a tener tantos años de videocámaras, de vídeos como Google. Entonces, pues hay empresas que graban y se lo intercambian. Y le quitan pues cierta información que a lo mejor es un poco más convencional y se lo intercambian. O hacen datos sintéticos. Entonces, China, en todas estas cosas, yo creo que está al mismo nivel o podría ser incluso superior a Estados Unidos. Y cuando tú vas a Huawei y vas a ese edificio maravilloso que por el frente es el ayuntamiento y por detrás es la Librería Nacional la Biblioteca Nacional de Francia, que tiene una especie de cúpula, es una locura. Y la otra cosa curiosa que tienen los chinos es que son mucho más, ¿cómo decirlo? Los nombres de los modelos de lenguaje son mucho más inspiradores. O sea, los nombres son, pues no sé, en Estados Unidos lo llamas Grok, que no significa nada. En China, y yo creo que ahí posiblemente China se vaya a preocupar más de que a los chinos no se les atonte con entretenimiento estúpido, que los chinos, de todos modos, como son más emprendedores, pues es más difícil atontarlos, mucho más difícil. Entonces tienes modelos de lenguaje, por ejemplo, el modelo de lenguaje el modelo de lenguaje de Alibaba, sí, en chino, que en inglés se le llama Quen, pero en chino se llama Tongyi Qianwen. Y Tongyi Qianwen es 1000 palabras de sentido común. El modelo de lenguaje se llama 1000 palabras de sentido común, que es maravilloso. Es un nombre maravilloso, es un nombre buenísimo, ¿no? Te gustan más los nombres chinos que los yankees. Y luego tienes que no lo pudieron sacar al mismo tiempo que ChatGPT en el 2022 a finales, porque tenían que pasar todos esos controles. En inglés se le llama Ernie, pero en chino se le llama Wenxin Yiyang, que significa un lenguaje en el corazón de la literatura. Wen es literatura o escritura, Xin es corazón, Yi es uno, Yang es un lenguaje. ¿Hablas chino tú o qué? Yo he vivido en China y sí, yo estoy casado con una china de Hong Kong. No lo hablo muy bien, pues se me ha olvidado mucho. Pero para hablar con un taxista, sí. O a lo mejor es hablar con taxistas. Los taxistas te cuentan un montón de cosas. Qué bueno. Pero bueno, tienen un nivel cultural yo creo que posiblemente
tomen menos, sean más cuidadosos en no atontar a la población, que aquí estamos haciendo lo contrario. ¿Cuál dirías que son las 3 grandes empresas ahora mismo de inteligencia artificial? Las más punteras. Son como 8 o 9. A ver, en Estados Unidos tienes Google, tienes OpenAI, tienes Grok. No, pero yo te digo para ti, ¿cuáles son las más punteras? Las que van a descollar por encima. O sea, hay una competición entre todas ellas. Pero ahora, o dime cuál es la más puntera para ti ahora mismo. Se van pisando la cola, ¿no? Sí. Se van pisando la cola. Eso es así. Se van pisando la cola. Claro, que me digas ahora en la entrevista, igual dentro de 3 meses ha cambiado. Claro. Entonces, yo te diría que la más puntera, la más útil, sigue siendo OpenAI. ¿Por qué? Pues a lo mejor los modelos de lenguaje nos... Que es una empresa que ni cotiza en bolsa todavía. No cotiza en bolsa. La más útil sigue siendo OpenAI. El modelo, versión 5 que acaban de lanzar, que ha tenido mucha polémica, pero es un modelo mejor que el anterior, a pesar de la polémica. Y lo bueno que tiene OpenAI es que es más fácil conectarlo a otras cosas. Tienes una interfaz de voz. El tema multimodal, dices. Sí, y puedes hablar con ello como si fuera como si hablas a una persona, ¿no? Que también es de pago. Y la otra es Grok, que tiene modelos de razonamiento bastante avanzados. Grok tiene la versión de pago, tiene un modelo de razonamiento que básicamente tú le haces una pregunta que haya que razonar. Una pregunta empresarial, digamos. Tú eres el gerente de marketing de una empresa y dices, yo voy a hacer ¿qué vendo? Tarjetas de crédito, por ejemplo. Voy a hacer una campaña de tarjetas de crédito y cuáles son los triggers en los que tenga que lanzar qué mensaje. Y quieres que lo piense bien. Bueno, una pregunta así complicada, una pregunta empresarial. Pues lo que hacen en Grok, en una de las versiones, hacen la misma pregunta a 4 modelos y los 4 modelos pues están dialogando el uno con el otro en ese razonamiento independientemente y luego te dan una respuesta en vez de un único modelo. Entonces eso es bastante chulo. En Estados Unidos serían estas 2. En China lo tengo menos claro. Pero en Estados Unidos serían estas 2. Y bueno, por último, que al final me lo he dejado para el final, pero quería preguntarte por los primeros capítulos del libro donde hablas de los inicios de la inteligencia artificial. Hablas de Alan Turing, hablas de la conferencia de Dartmouth. Sí. Entonces, si me puedes hacer un resumen ya muy rápido porque nos queda poco tiempo. Sí, a ver, la inteligencia artificial yo la veo como algo que el ser humano siempre ha querido hacer de una manera u otra. Por eso me retrotraigo muy a los la epopeya inicios. de Gilgamesh, a los mitos griegos, Me retrotraigo a los mitos griegos que había mitos griegos de soldados mecánicos en Grecia y en la India. Los de la India vinieron a través de Alejandro Magno, vinieron de Grecia. Pero el comienzo, digamos, el bautismo real, moderno de la inteligencia artificial, para los ingleses es Alan Turing y eso es básicamente 1945. Y para los americanos es la conferencia, el taller de Dartmouth. El taller de Dartmouth era un taller de verano de una universidad, en donde había un profesor que se llamaba McCarthy y había otro que se llamaba Marvin Minsky, 2 profesores que dijeron, pues este verano vamos a hacer un taller de 3 meses y vamos a hablar de esta cosa nueva que hemos sacado que se llama inteligencia artificial. Y se crearon el nombre, no existía. Crearon el nombre, no existía. Y así es como empezó, ¿no? Entonces, la historia de la inteligencia artificial es una historia de 3 fases de desarrollo muy acelerado, de 3 fases de desarrollo exponencial y 3 inviernos hasta ahora. Y ahora estamos en un verano, ¿no? Entonces te lo cuento más o menos. Sí, hablas de los 3 inviernos, el último sería de las .com, ¿no? El último es el de las .com y desde entonces no ha habido, ¿no? Pero bueno, te cuento más o menos. Sí. Empieza en Estados Unidos con este taller de Dartmouth, que es un taller de verano.
En ese taller de verano van algunos profesores de ciertas universidades de Estados Unidos, va gente de IBM y va básicamente la gente que trabajaría en IA en los próximos 20 y tantos años, hasta el invierno de 1973, que se debe a la crisis del petróleo. En la crisis del petróleo, pues bueno, pues empezó una crisis económica y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dijo, pues ya no me sobra el dinero y vamos a cortar las subvenciones que tenemos a toda esta investigación. Porque era una investigación universitaria. No era una investigación privada. Y esto lo llevaba todo el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Pues hicieron todo lo que se hace ahora. Claro, mucho más limitado. Tenían bots, que había uno que se llamaba ELISA. Ahora hablamos del modelo de razonamiento. Tenían programas para resolver problemas matemáticos. La IA ahora ha resuelto uno de los problemas matemáticos del milenio. Ya en aquella época se hablaba de esto. Se hablaba de traducción automática al ruso, que era lo que hacía falta en aquella época, porque era la Guerra Fría. Pero se fue todo un poco al garete porque los ordenadores no eran lo suficientemente potentes. Entonces se hicieron muchas promesas. Aparecía Marvin Minsky, que es una de las caras visibles, que murió hace poco. Marvin Minsky aparecía en las revistas diciendo vamos a tener inteligencia artificial general en los próximos 8 años. Y lo decía en los años 60. Claro, no pasó. Y no pasó porque no había capacidad de cómputo. Los ordenadores no eran suficientemente potentes. La traducción al ruso no funcionó muy bien. Y cuando llegó la crisis del petróleo dijeron, bueno, ya lo dejamos. El siguiente, ese es el primer invierno. La siguiente fase es en los años 80. En los años 80 renace todo esto con modelos que se llamaban sistemas expertos. ¿Y un sistema experto qué es? Pues un sistema experto es preguntarle a un ingeniero cómo hace una cosa o preguntarle a un doctor cómo hace una cosa y crear un programa que haga esa cosa exactamente igual. Entonces el ingeniero te dice, pues bueno, pues para hacer este puente yo miro esto, miro lo otro, tal. Bueno, vas tomando nota y haces un software que haga exactamente lo mismo. No era muy inteligente. Pero la IA se hizo muchísimo más práctica, porque en los años anteriores esto de la resolución de problemas matemáticos, pues eso, pues suena muy bonito, pero no tiene una aplicación práctica. Entonces esto en los años 80 se hizo mucho lo de los sistemas expertos muy prácticos. Lo otro que pasó en los años 80, creo que fue en el 89, es que se inventó el algoritmo que se usa hoy para entrenar las redes neuronales. Y te explico lo que es esto. Lo hizo un señor que se llama Geoffrey Hinton, que ganó el Nobel por esto el año pasado. Las redes neuronales es como un cerebro humano donde tienes funciones matemáticas que es como si fuera una neurona. Cada una de ellas está conectado a otras neuronas y están conectadas en capas. Está simulando el cerebro. Todas estas redes neuronales son fórmulas matemáticas que tienen muchos parámetros. Esos parámetros los tienes que ajustar. Si tú los ajustas de una manera, pues esa red neuronal a lo mejor te hace imágenes. Si tú los ajustas de otra manera, a lo mejor esa red neuronal te hace cosas de texto. El proceso de ajustarlo, el proceso de entrenarlo, se llama entrenarlo, lo tienes que entrenar con datos. El proceso de entrenarlo se llama, se utiliza un algoritmo que se llama retropropagación, que se inventó en el año 89. Y el que lo hizo ganó el premio Nobel ahora. Y el que lo hizo es uno de los que dice que la IA tiene problemas de riesgos existenciales muy, muy, muy fuertes. Bueno, se inventó ese algoritmo en el año 89, pero como explico en el libro, se basa en el principio de la cadena de Leibniz, que lo habían inventado, que lo había descubierto 200 años antes. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? En los años 80, otra crisis, que esta es el martes negro de la bolsa, famosa, en donde lo habrás escuchado, que fue en el año 87. Todos estos sistemas expertos funcionaban en estos ordenadores muy grandes. Ya habían salido los PCs
y hubo un crack en la bolsa que es el martes negro, en donde se fueron al garete ciertas cosas, en particular los mercados del hardware que usaban estos sistemas expertos, porque ya no tenía sentido usar esos ordenadores tan grandes cuando había PCs. Y eso ese es el segundo ciclo. Eso fue en el 87. En el 89 viene la crisis financiera en Japón y entonces eso lo acabó de matar. Entonces lo mató en Estados Unidos y lo mató en Japón. El tercer ciclo empieza con el .com, y el .com lo conocemos todos, ¿no? Porque yo creo que todos vivimos en aquella época. Bueno, también vivimos los años 80. Sí, también lo vi, pero era muy pequeñito yo. El .com, pues, startups de e-commerce, de Google, todo esto, muchas de ellas utilizaban algoritmos. En esos años del .com es cuando se hicieron todos estos algoritmos que usan las empresas hoy. Algoritmos para hacer predicción de quién va a cliquear en un anuncio. Algoritmos para hacer predicción de quién es la persona a quien yo debería dar el crédito y a quién no. Todos esos algoritmos que se han llevado usando muchísimo en los últimos, no sé, 10, 20 años, todos esos son de los años 90 y se hicieron muchos en universidades. Algoritmos para detectar imágenes, de detectar si es un perrito o es un gatito. Eso viene de los años 90. Y bueno, llega el... Eso de detectar imágenes es el principio de las IAs generativas de imagen. Eso es el principio de esas IAs generativas, ¿no? Y llega el .com, que lo lleva todo al garete. Antes del .com, en el año 96, que te acordarás, yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo estaba de vacaciones y salió en la tele. Deep Blue ganó a Kasparov. Sí, a Kasparov, sí, mítico. Sí, lo recuerdo. Eso fue en el año 96. Ese modelo, el modelo de Deep Blue, no era un modelo muy inteligente. Este era un modelo de fuerza bruta. Entonces, al jugar al ajedrez, tú tienes que pensar cuál es la jugada que vas a hacer, pero la manera en que lo hace un humano, un poco como los sistemas expertos, era un poquito de sistema experto, ¿no? Como lo hace un humano es adelantándote unos cuantos pasos a si hago tal cosa, ¿qué va a hacer el otro? Pero claro, tú mentalmente pues, te puedes adelantar a lo mejor un paso, si eres Kasparov a lo mejor 2 o 3 pasos, pero lo que hacía Deep Blue era adelantarse muchísimo. 10 pasos. Un montón. Y eso por eso le ganó. Pero no era un sistema inteligente. De hecho, ahora ya los ajedrecistas no ganan en las máquinas, es imposible. No, es imposible. Pero no era un sistema inteligente, era un sistema de fuerza bruta. Era un sistema de fuerza bruta. Bueno, pues llega el .com y se va al garete. Y después del .com, pues vuelven a renacer todas estas cosas. Lo que pasa después del .com es que los ordenadores empiezan a ser mucho más potentes. A principios de los 2000 empiezan a ser mucho más potentes y todos estos desarrollos teóricos de la década anterior, de cómo trabajar con redes neuronales para hacer imágenes, para hacer tales cosas, que no se podían usar porque los ordenadores no eran suficientemente grandes, ahora sí se pueden usar. Y entonces empiezas a tener gente que hace algoritmos para detectar matrículas, números, para detectar cosas manuscritas, para detectar los gatitos, para detectar imágenes. ¿Qué hay aquí? ¿Un muffin o un perrito? Cosas de estas, ¿no? También empieza, a principios de los 2000, empiezan los coches autónomos, que empiezan de una manera curiosísima, que es, pues el ejército. El ejército de Estados Unidos y en Europa también llevaban invirtiendo 20 años, literalmente, desde los años 80 en coches autónomos, y en el año 2004 sacan una competición de, construir tu coche autónomo y ven aquí al desierto del Mojave a correrlo. Y en el año 2004 no gana nadie, pero en el año 2005 llegan, se consigue. Y en el año 2007 sacan lo mismo, pero en paisaje urbano, en un aeropuerto militar o algo así. Bueno, pues ahí empiezan los coches autónomos. Google contrató a la mayor parte de los ganadores y ahí empiezan los coches de Google que se llaman Waymo ahora. Sí. Viene la crisis de 2008, pero esta crisis no para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y es posiblemente
posiblemente esto nos diga un poquito el futuro. ¿Por qué no para la inteligencia artificial? Porque empiezan aplicaciones que reducen gastos con inteligencia artificial. Empiezan aplicaciones que hacen trabajo de ordenador, que tú tenías una persona que hacía un Excel que tenía que copiar y pegar 1000 veces una cosa de tal archivo en el SAP o tal, y ahora aparece una cosa que lo hace. Y no es muy inteligente, pero lo hace, ¿no? Sí. Y esto se llama Robotic Process Automation, automatización robótica de procesos. Esas empresas se fundaron justo antes de la crisis y en la crisis financiera hicieron el agosto, porque era lo que hacía falta. Entonces se desarrolló la inteligencia artificial muchísimo más dentro de una crisis porque había que recortar los gastos, lo cual nos dice que si hubiese una crisis en el futuro, pues posiblemente se aceleraría. Posiblemente se aceleraría. Porque es cuando se aceleraría la adopción. ¿Qué es lo que ya pasó en el 2008? Se aceleraría la adopción porque, claro, ahí la gente lo necesita, ¿no? Sí. Las empresas lo necesitarían. ¿Y después qué pasa? Bueno, y después empieza el juego de tronos de los modelos de lenguaje, ¿no? Empieza ahí. ¿Qué ocurre? Elon Musk y el de Google, que eran amigos, pero no por mucho tiempo, pues Elon Musk en una fiesta de cumpleaños tiene una discusión con el fundador de Google, Sergey Brin, en donde hablan del futuro a largo plazo de la IA, como hemos hecho nosotros, que hemos hablado de los riesgos existenciales y toda esta cosa, ¿no? Sí. Y Brin dice que... No Brin, Larry Page. Larry Page, sí. Y Larry Page dice que básicamente que si tiene que venir una especie nueva, que sea una inteligencia artificial que nos reemplace a nosotros y que sea un paso adelante en el proceso evolutivo, pues que así sea. Y Elon Musk dice que no, que eso es ser especista. No sé lo que significa, pero bueno, especista, y que él era un humanista. Y entonces se enfadaron. Entonces, de eso, Google en aquel momento controlaba todo el desarrollo de inteligencia artificial porque habían adquirido esta empresa que te había dicho, el DeepMind, sí, que es una empresa británica que la habían adquirido, que estos hicieron el modelo de AlphaGo, que jugaba al juego este chino, similar a Deep Blue, sí, pero mucho más avanzado. Entonces, en aquel momento, Google controlaba todos los investigadores de IA más importantes del mundo. Estamos hablando de 2015. Se enfada con Elon Musk y Elon Musk dice, pues yo voy a hacer lo mío. Y crea OpenAI con Sam Altman, pero esta es otra amistad que tampoco va a durar. No le dura mucho a Elon Musk. Y entonces... Bueno, pues empiezan a desarrollar esto, pero Google lleva a la delantera. Y en 2017 publican un artículo que no sé si habrás oído hablar, pero se llama el modelo, el artículo se llama Todo lo que necesitas es atención. Que recuerda una canción de los Beatles, por eso lo llamaron ahí, All you need is love, all you need is attention. Attention is all you need, así lo llamaron. Bueno, había muchas posibilidades técnicas de cómo hacer un LLM que comprendiese el texto, no había un claro ganador. Una de ellas se llamaba mecanismo de atención. Y en el 2017 Google descubre que todo lo que necesitas es solamente el mecanismo de atención, que ese mecanismo de atención, ese algoritmo es capaz de hacer todo. Y entonces publican este artículo y de ahí lo copió OpenAI y de ahí ha salido todo. De este algoritmo, de este mecanismo de atención, que también se llama arquitectura del transformador. Bueno, este algoritmo es lo que cambió todo en 2017. Y de ahí, bueno, pues de 2017 se aceleró todo hasta 2022, que es cuando lanzaron ChatGPT. Y bueno, y ahí esto ya nos trae hasta el presente. Hasta hoy, ¿no? Sí. Pues oye, Pedro, ha sido un placer charlar contigo. Ha sido un placer también. Recomiendo a todos los que hayan escuchado la entrevista que adquieran este libro en Amazon,
¿no? Porque se compra en Amazon, ¿no? Sí, se compra en Amazon. Como la IA transformará nuestro futuro. Comprende la inteligencia artificial y prepárate para el mañana. Pedro Uría Recio. Pues muchísimas gracias. Muchas Pedro. gracias a ti por haberme traído aquí. Ha sido un placer. Si te gustan estos vídeos, puedes hacerte mecenas del canal para ayudar a Javier Rubio Doncé a crecer.